Economía y corrupción. Bueno, pueden ponerme por orden. ¿Cómo le va, Paula? Gracias por venir. ¿Cómo le va, Paulo? Daniel siempre pone la cara. Acá te tenemos por las mejores discusiones. Está bueno, está bueno. Aparte con Paula. ¿Qué pasa con Paula? Compartimos la legislatura. Paula le va a pegar un saquetazo al gobierno que te va a cambiar la cara. Ah, bueno. ¿Qué piensa de este gobierno? Bueno, es mi gobierno, es el gobierno de Cambiemos, falta mucho. Adláter, mi gobierno adláter de este gobierno. Muchas cosas, y sobre todo en el área de justicia, ¿no? El ministro nos pide prudencia y nosotros le contestamos con rebeldía. ¿Qué significa eso? ¿Cómo viene esto? Casi inventamos un debate, no nada. El ministro le pide prudencia, ¿qué significa? Claro, que el ministro Garabano en las causas pidió prudencia para investigar, que hay que esperar los tiempos, cuando hay muchos miembros de su gobierno, de la coalición cívica, que hace 8 años, 10 años, 12 años, hemos presentado denuncias. Entonces... ¿Contra quién? ¿De cuál está hablando, por ejemplo? Sí, bueno, la mayoría la presentamos nosotros y otros. Hoy es el apogeo de Carrió, ¿no? Es el reconocimiento a mucho trabajo, porque no es solo denuncias, es investigación, es saber derecho administrativo, de presupuesto, cruzar los datos. La verdad, eso realmente es un reconocimiento, un trabajo que vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Yo creo que la prudencia de Garabano tiene que ver con una opinión, digamos, sobre que hay que dejar que la justicia avance, y es lo que vamos a hacer nosotros, pensamos que hay que hacer. Pero difiere con el gobierno ahí. Pero nosotros lo que tenemos que hacer, por lo menos desde el rol nuestro en el Congreso, es tratar de darle la mayor cantidad de instrumentos posibles a la justicia para que avancen las investigaciones y para, por ejemplo, recuperar lo robado. Por eso estamos trabajando en el Congreso para una ley de extinción de dominio de los bienes provenientes de los ilícitos, para recuperar, por ejemplo, los 10 palos que estaba enterrando López. 9 y pico. No sé, un palo menos. Pero bueno, esa imagen de López, Negrito, vamos. Por ejemplo, ¿ustedes qué le exigen al gobierno que Garabano dice, no, mira, tranquilo con esto, tranquilo? Bueno, en principio que el Consejo de la Magistratura se mueva, ¿no? Porque el otro día yo lo escuchaba a usted y tiene razón. Gracias, por fin uno me da la razón. No, es que los jueces de este país, la ausencia de justicia nos deja a todos muy mal, muy débiles. Y la verdad que la sociedad hace mucho para mantener un sistema judicial. Usted fíjese, nosotros todos estamos revalidando en los trabajos. Usted por el rating, nosotros los votos y los trabajadores. No por el rating solamente, no. Sí, bueno, no, pero lo que quiere decir es que la gente todo el tiempo estamos como revalidándonos. Los jueces nunca son inamovibles. Y son una casta. No pagan ganancias. Pero, por supuesto, no estoy cuestionando. Lo que estoy diciendo es que tienen un montón de ventajas y lo que le estamos pidiendo es que cumplan con su trabajo y que sean valientes. Porque la inamovilidad del Poder Judicial tiene que ver con que no tengan presiones. Y el Poder Judicial durante los 12 años, no solo de los 12 años, pero vamos a poner estos 12 años, se ha arrodillado ante el Poder Político. Y eso es una vergüenza. ¿Por corrupción o por qué? En algunos casos por corrupción, hay jueces que no pueden explicar su declaración jurada, en otros casos porque el Consejo de la Magistratura los extorsionaba o porque no pueden explicar su declaración jurada o porque tenían parientes en situaciones muy irregulares. Usted le está diciendo a la gente que esos semidioses o dioses de la vida, creados por el manual impoluto de un juez que es y parece un dios, que se queda con su libertad, su patrimonio, cobran dinero por corrupción. Sí, de hecho hemos denunciado. La doctora Carrió ¿A quién? Ha denunciado. ¿A quiénes? Si se denunciaron, pueden decirlo. Bueno, el juez Freire. ¿Cuál es juez? Yo me perdí. ¿Cuál es? Camarista. Camarista. Sí. Freiler. Ah, Freiler, dice usted. No, porque digo Freire, entendí Freire, no sabe qué era. ¿Freiler está denunciado? Estuvo presentación nuestra de juicio político. Ah, ¿quién más? ¿Al más conocido? En este último tiempo no, pero durante muchos años, Bonadío, en una época después zafó, Rafecas también, el juez Ollarvide, varias. ¿Pero zafó qué quiere decir? ¿Que lo que le querían probar no se podía probar? Hicimos una presentación en el Consejo de la Magistratura y como en ese momento era un juez que tenía vínculos con el kirchnerismo que después se rompió, no avanzó. De las versiones que nos dan a Casanelo, a Casanelo en Olivos con Cristina, ¿ustedes qué saben? Ya te doy. Nosotros entendemos que hasta ahora la prueba que hay no es irrefutable, o sea, son indicios pero no es prueba. El hecho de que coinciden las celdas son indicios, pero
pueden coincidir estar por a otro cualquier evento. lado. No es un- Entonces es importante, ¿no crees eso? Sí, sí, claro. Entonces es importante que se avance en una investigación. Lo que me parece que hubiese estado bueno es que también se trabaje en el Consejo de la Magistratura respecto a cómo Casanelo llevó adelante las causas. ¿Esto qué quiere decir? Si hubo algún tipo de procedimiento para dilatar las causas, para direccionar las causas. Bueno, ese es el control que debe ejercer el Consejo. Coincido en general con... Pero acá no podés coincidir en general. Acá hay jueces corruptos, no, por eso tremendo digo, el dato. quiero decir sí, no, por supuesto. A ver, creo que cuando estuve en la última programa hablamos de este mismo tema. Es que es un tema, a mí me obsesiona y a vos te debe obsesionar. Y hablamos de este mismo tema y yo también decía que había muchos jueces que no podían explicar su patrimonio. Y eso es así, y es una realidad. Es una locura. Yo creo que venimos de un proceso donde tuvimos un gobierno anterior que inventó una agrupación política dentro de la justicia, que había una presidenta que en cadena nacional hablaba del partido judicial. Realmente el sistema judicial está, digamos, muy contaminado por todo lo que pasó en el gobierno anterior. Nosotros tenemos que ahora, a partir de ahora, tratar de regularizar y tener un poder judicial independiente. Yo recién te decía que tenemos que trabajar en darle a los jueces las normas que necesitan, pero también necesitamos que los jueces después hagan cumplir las leyes, que es un problema que hoy la justicia ha fracasado, porque la verdad que hay un montón de violaciones de las leyes, incluidos los casos de corrupción, y la verdad que la justicia no ha avanzado. Nosotros ahora le requerimos a los jueces un mayor compromiso en un proceso donde el gobierno les da libertad para que actúen. No existe más un presidente por cadena nacional denostando a un juez o diciendo que hay un partido judicial, pero necesitamos que los jueces se pongan Pero vos estás diciendo que los jueces avancen. actuaban mal porque una presidenta tenía cadena nacional. Yo creo que los jueces, la corrupción llega por los eso. jueces están muy pasibles de las presiones políticas en todo caso. Hay una cosa que pasa siempre Pero con los dijo que tienen eso, terror. Pablo, dijo corrupción. Eso digo, hay hay diferentes presiones, hay de todo tipo, pero lo que yo siempre digo es que los jueces sí lo que tienen claro, que tienen pavor a perder su sitial de privilegio. Esto es así. Por Entonces, ejemplo, por lo tanto, ¿de qué manera? Ollarvide lo perdió. no lo perdió, Salió a bailar. hizo Pero lo que, una jubilación fantástica. hizo lo que hizo durante 20 Bueno, pero él dijo años el otro y día ahora que está estaba jubilado, triste digamos. porque había dejado En definitiva, lamentablemente en este punto, y en esto coincido, en la Argentina, por lo menos en el Poder Judicial, no hay, digamos, castigo para el juez que no trabaja bien. ¿Vos Y crees eso que, está a ver, mal. es una metáfora, ¿Vos crees que es lo mismo tener un juez corrupto que otra persona corrupta? ¿Usted qué dice? Que no. Que no. Que no. No, por supuesto que no, porque el juez es el que imparte justicia, pero de todas maneras los dos son pero además lo que los no- dos son delincuentes. El Los juez- dos son delincuentes. Sí, el sí. corrupto es un delincuente. No es mucho peor un juez al que le exige Sí, sí, que sea por un tipo supuesto. Por impoluto, supuesto. intocado. Ese tipo que te se queda pongo- con tu casa, con tu plata, con tu libertad. Sí, sí. Te ¿Cómo? pongo un ejemplo que a Sí. mí me llamó poderosamente la atención. No tanto, pero sí sirve para esta... No llama nada para la este- atención acá. No, en la causa de enriquecimiento ilícito por la que está detenido este señor López, los peritos de la Corte Suprema le habían dictaminado que estaba perfecto su patrimonio, que estaban por cerrársela, cuando hasta lo declarado no le cerraba. ¿Los departamentos cuál? ¿Qué Las casas, los departamentos, Bueno, pero él no efectivo. declaró que tenía 9 millones negros. No, pero declaró todas las causas. Ahora, si usted durante 30 años de su vida es funcionario público y tiene sueldos entre 60.000 y 100.000 pesos, ¿puede tener tantas propiedades blancas? ¿Entre 60.000 y 100.000 pesos? Sí. Si ahorra, no sé cuántas tiene. ¿Cuántas Pero tiene? 9 propiedades, No, mansiones, me parece que no. en Río Luján. ¿Tiene 9 mansiones? ¿Cuánto tiene, Paula? O sea, la casa que tienen sobre el río Luján, ¿cuántos metros cuadrados tiene y cuánto sale? ¿Cuánto vale? No, yo Mucha plata. corredora inmobiliaria no soy, pero... Pero sale mucha plata. Sabe de pero todo sale, usted, Paulita. pero sale mucho, No. sale mucho. Y también hay que recapacitar en el tema de los peritos, porque muchas de las causas se cierran, porque todo el sistema judicial está muy complicado. Como abogada, 20 años de profesión tengo. Cuando pasó lo de los bolsos de López, a mí primero me dio como bronca, pero después me indignó, porque hoy en estas causas está procesado a partir de un hecho fortuito que es que a las 3 de la mañana andaba pasando un bolso, y no por la cantidad de pruebas que
que hay en todas las tenía causas. una causa adelante. Tiene 6 causas. Por eso, tenía 6 una por la causas. cual... Y en la causa de Lázaro Báez, si no hubiese sido por el video de la Rosadita, nos quedábamos en Fariña y el Ascar. ¿Pero por qué? Si había elementos para seguir adelante. Bueno, por eso hay que reflexionar sobre el rol de los jueces en el sistema republicano argentino. Pero usted qué me está diciendo, a ver, que no quisieron investigar la ruta Yo estoy del dinero, eso, está convencida que se arrodillaron ante el poder político, eso es evidente. Es muy posible, lo que hablamos del pavor a perder. Cuando ves un poder político que permanentemente te aprieta, te amenaza, hay muchos jueces, la mayoría lamentablemente, por lo menos, que se dieron ante esa presión, algunos con corrupción, otros por una cuestión solamente de perder ese sitial de poder o de impoluto que vos recién decías, ¿no? Están allanando el monasterio ahora, ese monasterio, donde tiraba esa plata, porque, insisto, esto pasó hoy que jueves, ¿qué fue? El martes, esto sí. La primera versión que tenía Ritondo, que la vimos acá, y la tenía por fuente, pero no era confirmado, era que lo que iban a buscar ahí, más allá de los perros y qué sé yo, era toda la fortuna, toda la plata o depósitos anteriores, que decían que esto que había pasado no podía haber sido casualidad, que fuera ese día a tirar 9 millones de dólares, porque sí a ese lugar. La verdad que la pregunta la hacemos todos. ¿Por qué ese tipo fue a Recoleta, porque fue a Recoleta, agarró la plata de varios departamentos, la metió en los bolsos, y fue después acá y la tiró por un portón? ¿Estaba loco el tipo? ¿Está loco hoy? ¿O le gritó cocaína y ahí terminó el episodio? ¿O de verdad había alguna metodología para dejar la plata anteriormente ahí? Quizá abusando por sobre la inocencia de algunos. O no sabemos, pero la verdad que... Es muy posible esta hipótesis. ¿Es lo más... ¿Que había la plata antes? Sí, que había un sistema armado. Digamos, que hay más plata. ¿Ahí adentro? Y ahí está no la sé función. si ahí, no, ahí adentro. No, digamos, esto es una... Claramente yo hay creo que buscar, yo ahí creo yo que esto buscaría es lo que mucho. no pudieron esconder, claramente. Digamos, para mí este proceso, obviamente, yo se la veía venir. Cuando hablas en plural, ¿de quién hablas? Yo creo que el sistema de corrupción del kirchnerismo, el caso de López es una muestra del sistema de corrupción del kirchnerismo que tiene que ver con la obra pública, ¿no? Digamos, no tiene que ver solamente con López, tiene que ver con Debido y con todo el sistema de corrupción vinculado con la obra pública. El otro día el ministro Dietrich contaba de una licitación en la Ruta 3 que la había licitado el kirchnerismo, se lo había dado a Lázaro Báez por 3.000 millones de pesos. Él la paró esa licitación, volvió a licitarla y salió por 2.000. 1.000 millones de pesos solamente en una licitación que solamente iba para corrupción. ¿Sabés que ayer hubo un escándalo mucho más grande que todo esto? Que hay 40 imputados en la causa del sueño compartido. 40 imputados, los cuales muchos son gobernadores, ¿cómo no? No, Muchos sí, pero mirá todo lo que pasó para que los imputen. Pero ¿no? 40 imputados, gobernadores, tipos de primera línea. ¿A dónde la ponemos a Eve de Bonafini ahí? Bueno, Eve de Bonafini gestionaba el plan Sueños Compartidos. En realidad se llamaba Techo Digno, la unidad ejecutora de Techo Digno, que estaba bajo la órbita de López y de Debido. Lo que está acreditado, yo lo audité en su momento como auditora de la ciudad y después he visto el informe de la Auditoría General de la Nación, es que se pagaron por obras no realizadas. Y además, esto le va a interesar, el mecanismo de la plata negra pasaba por las mismas cuevas que las de la AFA. Bueno, hoy me dijo Fatala que eso no podía hacerse, lo escuché por radio, y me dijo que nadie pagó nada hasta que no se presentó la certificación de las obras. Bueno, salvo que mienta toda la Auditoría No, por eso General le de la digo, me Nación. dijo, hay tanto control, dice que nadie te va a pagar nada si no certificás tramos de la obra realizada. Bueno, ¿Mentira? está mintiendo. Está Mirá mintiendo. que Fatala era un hombre serio, creo yo. Bueno, tal vez peca de desconocimiento, no lo voy a prejuzgar. Lo que yo estoy diciendo es que está acreditado tanto en el informe de Vialidad Nacional, como en el informe de la Auditoría General de la Ciudad, como en el informe de la Auditoría General de la Nación, que se han pagado por obras no realizadas la totalidad del contrato. Y esto es así. ¿En qué momento de la obra? ¿Antes? Lo que pasa es que ellos generaron un sistema donde antes de... ¿Cómo era el sistema? Primero, cartelizaban la obra pública en las mismas empresas. Y en muchos casos, como en el caso de Lázaro Báez, simulaban que estaban compitiendo. Y eran todas empresas de Lázaro Báez. Cani Costilla, Localzo, Austral Construcciones. Badial, Badial. Sí, los calcios de School. ¿Para qué simulaban que estaban Te compitiendo? sube 20% el Gotti. presupuesto oficial. De Simulaban que una. estaban compitiendo, ¿y? Pero no Le daban la competían. competencia, está Te bien. sube 20% el presupuesto oficial. A partir de ahí me dan el 30% el anticipo financiero. ¿Vos te acordás que antes te decían que vos tenías que acopiar? Tenía una contrapartida el acopio. El anticipo financiero es del 30%. Como la obra se extendía en los años, te redeterminaban precios, ¿Quién armó eso? ¿En la cabeza de quién está eso? Yo creo que una cabeza muy maligna, pero muy inteligente.
El 30% era lo que Hombre, se llevaban. mujer. Recordemos que Creo que Farina es decía hombre. que el 30% se lo llevaban, el 30% era lo que se iba en corrupción. El 30%, que esto más o menos coincide esto que hablaba yo de la obra de la Ruta 3. El 30% son 1.000 millones, es el 30%. Están allanando ahí. Imagínense en una obra, imagínense lo que estamos hablando, miles y miles y miles de Dijo millones de Farina, pesos Producto que se la Bruto Interno. llevaban y que podrían Lilita haber ido decía para... 4.000 millones y que le se la decía llevaban, loca. ¿cuántas cosas se Se podrían quedó haber hecho en la corta. Argentina con esa plata? ¿Cuántas cosas hoy la gente tendría agua potable? ¿Cuántas escuelas? ¿Cuántos hospitales? Solamente los 9 millones de dólares casi 9 de López alcanzan para hacer 12 jardines de infantes. Sí. No, sí, ya sé, eso lo dijo Bullrich, pero bueno. Una cabeza de mujer o de hombre, dijo usted, ¿no? Sí. López Néstor. viene. Sí. López viene desde la época que era intendente de Río Gallego, Néstor. Sí. No te quiero enemiga, Paulita. Oh, no, yo no Mauro. toco un mango. No, Mauro, López fue titular de lo que sería el FONAVI de Santa Cruz, que es el IDUB, Instituto de Desarrollo, Urbanismo y Vivienda. El que vivía en el IDUB, en una vivienda social, cuando era pobre, era Lázaro Báez. Lázaro Báez. López era el que manejaba la plata del IDUB, el de la construcción de viviendas de los barrios para la gente más humilde, que no podía acceder a la vivienda propia. Y en la campaña presidencial Néstor Kirchner en el 2003, uno de los recaudadores de campaña fue José López. Otro de los recaudadores fue Nelson Periotti, el que estaba en Vialidad. Otro de los recaudadores fue Claudio Uberti. ¿Te acordás de Uberti? Sí, no, de el los de los COVID. COVID, de las Exactamente, comisiones me viales, el que era el embajador paralelo de Venezuela. Bueno, para que te des una idea, era un armado de poder en el cual algunos claramente tenían función de recaudadores en la campaña presidencial Kirchner 2003 y después terminan Bueno. siendo funcionarios que manejan casas Paulita, importantes. ¿han estado afanando durante 12 años? Este esquema de obra pública sí. Viene de Santa Cruz. Entonces antes. Sí, obvio. Este hombre López estaba cuando Néstor era intendente de Río Gallego. Desde el 91 hasta acá. La metáfora política, Del esta 91. discusión que tenemos filosófica entre si la corrupción y la obra y la gestión, no importa si roban pero hacen pero roban y qué sé yo, se mezcló en este caso, digamos, ellos pretendían hacer una revolución, la hicieron, creen que la hicieron aún con plata robada, qué sé yo, o no hicieron ninguna de las dos cosas. Yo creo que hay que diferenciar entre el ladrón, Sí. el que creyó en el proyecto y apostó y militó O sea, separamos honestamente, gente. obvio, y aquel que no robó pero miró y no dijo nada. Son 3 categorías. Y la verdad que no se puede No generar. robó, miró y no dijo nada. Sí. ¿Por qué no dijo nada? Tal vez por quedarse en lo que eran las Cómodo mieles el del lugar. poder. Ah. Yo creo que escondieron detrás de un discurso fuertemente ideológico, un sistema de corrupción. Por supuesto, hay un montón de Pero- gente que creyó eso, pero Claro. las cabezas pergeniaron un sistema Pero donde... eso te iba a decir. ¿Vinieron a corromper a la corrupción o vinieron a hacer un modelo para que necesitaban plata para No, porque para digamos, ideológico? si hubiera sido así, realmente hubiera habido transformaciones serias conforme ese discurso en la Argentina y no las hubo. La realidad, 12 millones de pobres para un gobierno que se autotitulaba como nacional y popular demuestra que en realidad era un componente de discurso fuertemente ideológico, pero en definitiva para esconder atrás un sistema de corrupción donde toda esa plata que Pero se vos decís que afanaron... vinieron a robar 12 Se años. afanaron, Ellos no sé si vinieron a robar, justificaban- se afanaron un montón de plata entre la realidad que se podría haber utilizado para También, pero yo mejorar quiero la situación de la entender si gente. vinieron a Ellos robar. justificaban el retorno como parte de la acumulación para hacer política. Eso era para hacer Pero política. en el mientras tanto, los Pero bolsos. algunos se quedaban en Pero La se verdad que quedaban. no. Cristina triplicó su patrimonio. de ahí con la plata de ahí. O sextuplicó, no sé, ya me, Pero con la plata ya me de- perdí. igual Con la Cristina ¿Con la plata plata de la obra pública? con la parte de la obra pública, de los subsidios a las empresas, al gas, ¿Se va a poder probar eso? Bueno, está muy avanzado. Está Igual muy la- avanzado y se están quebrando muchas personas. Porque el que entiende de administración sabe, por ejemplo, que un expediente tiene mucho control interno, pasa por un área, pasa por el otro, pasa... Eso y decía acá- la obra pública, bueno. Y acá nadie se dio cuenta. La gente del Ministerio de Economía, la gente de AFIP, la gente de UIF, la gente del propio Ministerio de Planificación, la Procuración, nadie se dio cuenta de lo que estaba pasando durante tantos años. Entonces, la conclusión es que hubo un Estado al servicio de una determinada práctica corrupta. Sí, la política no se hace política con la plata del Estado No, ni con la sigamos, plata de la pero- gente. Esta es la realidad. Pues es un Pregunta. delito, digamos, en ser justificada. Si vos querés hacer política y necesitas plata, bueno, están los aportes de los privados, yo hay un sé. montón de formas de recaudar, eventos para recaudar.
No a través de la plata de los argentinos, claramente, ¿no? Pregunto, ¿la Cámpora también hizo eso? Yo tengo muy buenos compañeros de la Cámpora y viven muy honradamente. Yo no puedo generalizar. No puede incluir a la Cámpora. No. El hecho de que sean militantes y jóvenes los quieren estigmatizar en muchos casos. Ellos parecen ser los culpables de lo que robaron todo. Y la verdad que en esto yo quiero ser seria y responsable porque a muchos los conozco, sé cómo viven y no viven enterrando billetes. Es una agrupación política de jóvenes políticos, la mayoría. Habrá seguramente gente honesta y deshonesta. Vamos de arriba para abajo. Cristina y Néstor, ustedes dicen los dos. Son los responsables del sistema armado. Cristina y Néstor. En definitiva. Son los grandes responsables. Más Néstor que Cristina. Lo que pasa es que a López Cristina lo movió. Cristina gobernó 8 años. Digamos, esta es la verdad. Por lo tanto, no de ahí podía para estar abajo, ausente ¿quién de esa seguía? situación. Bueno, en la asociación ilícita estaba De Vido, Rodillo Igor, Jaime, Chegaray, Uberti. Uberti menos conocido. Esbatela. ¿Esbatela? No Sabatella. Esbatela. Sí. Jaime dijiste, ¿no? ¿Nombraste Sí, Jaime? Jaime está preso. Son tantos. Jaime. Pero del gabinete. Y que te casi que te nombré casi todo el gabinete. A ver, ¿qué nos queda? Schiavi. No, pero queda el ministro de Economía. Los subsidios. Mira, en el caso de los fideicomisos y todo, nosotros nos abocamos mucho más al Ministerio de Planificación, pero lo cierto es que la autorización de pago y la certificación de pago tiene intervención en distintas áreas del Ministerio de Economía. ¿De con quién? ¿Con Kicillof? El jefe era el ministro Kicillof. Bueno, de hecho en el Ministerio de Economía estaba... No lo veo tocando. No, por eso yo le digo áreas. No estoy diciendo que Kicillof se ha quedado con dinero. A lo importante. A veces hay ministros que tenían competencia y por eso tenían que estar. Pero no, vamos a ver con las pruebas. No era parte del sistema. Nosotros Yo creo que el sistema nosotros de la no obra tenemos pública, pruebas que involucren al ministro Kicillof. Kicillof sí, no, tenés. en el recorrido del expediente administrativo, la intervención del Ministerio de Economía la exigía. Te doy más nombres, ya que estamos hablando de nombres, hablan con nombre y apellido. Sí, ¿cómo? Te falta un ministerio importante, que es trabajo. Tomada está imputado en sueños compartidos. Tomada está imputado en sueños compartidos, va a ir a declaración indagatoria, entiendo. Como 40 más. Como 40 más. Nosotros, en las denuncias que hemos presentado y en nuestras investigaciones, no tenemos acreditado su rol. La verdad que yo creo que el ministro Tomás, que fue creo que el ministro que más tiempo estuvo en todo el proceso. Tiempo. La verdad que... Por eso, como dijo todo el gabinete, no. Reconozco su honestidad intelectual. Me Pero parece está muy bien que puntualices, porque no si estamos tiende a hablando de los ministerios generalizar. más importantes, trabajo, economía. Yo creo que era un sistema, como dijimos acá, sí vinculado a la obra pública, sobre todo. Creo que el ministro Tomás estaba ajeno a esa situación. ¿Y Ministerio de Interior? ¿Quién está en el Ministerio de Interior? ¿Sabes que totalmente que me dije Ministerio de Interior? ¿Quién era? Randazzo. Randazzo primero. Todo lo que era el tema ferroviario tuvo denuncias. Sí, te digo, Mauro, decí que Randazzo es amigo del gobierno, ¿no? Porque se pone a ver a cuánto le compró los trenes a los chinos. Obvio, por eso. Y hay varias denuncias. ¿Hay dudas ahí? En la asociación ilícita nosotros lo hemos presentado, sí. Y el otro caso es el ANSES. Entiendo que el ANSES está teniendo una auditoría interna. ¿Con Bocio? Una auditoría importante, no sé el resultado. La está haciendo en este momento Basa Bilbao. ¿Por Bocio es? Por el desmanejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Bueno, ¿cómo le va, diputada? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por venir, ¿eh? No, Está bravo por el invitar. tránsito, ¿no? Mucha gente se va de... Y estamos como en un fin de semana, ¿no? Con este próximo fin de semana largo. Sí, largo. ¿Rescata a alguien que le guste, que le simpatice, que crea que es honesto, probo, importante del gobierno anterior o a ninguno? Yo creo que analizar el gobierno anterior desde el punto de vista de los hechos que pudieron haberse cometido, ella está en la justicia. Lo que hay que hacer es, bueno, la gente que se ha durante todo este tiempo dedicado y ha publicado incluso libros y están, digamos, de alguna manera aportando y son elementos interesantes para la investigación. Lo que tenemos que hacer es visualizar que en el ámbito de la justicia las causas avancen correctamente. Este tipo de delitos tiene que tener el correlato de la pena con el momento en que se comete el delito. O sea, en este tipo de delitos como en todos, pero más que en ninguno, la generación que vio cometer el delito debe ver el castigo.
Se supone que para eso está hecho el derecho penal, ¿no es cierto? Pero me parece que en lo que tenemos que avanzar todos los que tenemos responsabilidades, en el caso nuestro con Daniel, responsabilidades parlamentarias, en algunos otros casos responsabilidades judiciales, ejecutivas, etcétera, es en intentar de terminar con un sistema que permite que los gobiernos sean ejercidos de manera totalitaria y sin control. Nosotros tenemos un dato en la Argentina que no podemos desconocer. Hace 12 años la Argentina está en emergencia. Y usted me dirá, ¿y esto es lo que permite que los funcionarios públicos tengan discrecionalidad en el Poder Ejecutivo? La emergencia es lo que se utiliza para hacer cualquier cosa en el marco del Poder Ejecutivo. Hace 10 años que se reformó la Ley de Administración Financiera y su artículo 37 permite que prácticamente todo el presupuesto que es aprobado en el Congreso pueda ser visualizado como el Poder Ejecutivo quiere. O sea, pongo la partida, la saco, llevo millonadas de dinero para un lado y para el otro, más allá de la disposición y el control que pueda tener el Parlamento. Hace 12 años los organismos de control del Estado en materia de servicios públicos están intervenidos. Y siguen intervenidos, incluso en este gobierno. Entonces, hay una serie de cuestiones. Tenemos un Consejo de la Magistratura que fue modificado a principios del gobierno anterior con promesas de un mejor control al Poder Judicial y que solamente ha servido para obstruir la posibilidad de tener buenos jueces, porque los malos jueces no son castigados, siguen en sus funciones hasta que se jubilan. Entonces, hay una serie de normas que nosotros tenemos que cambiar, que tenemos que animarnos a exigir que se cumplan y que son las que nos van a dar un sistema distinto. Mire, hay una frase que dice: el hombre es bueno y es mejor cuando se lo controla. El hombre en el poder, hasta por su propia autodefensa, necesita ser controlado. Porque el poder tiende a ser discrecional. Uno supone o presupone cuando tiene un cargo de poder que efectivamente puede hacer lo que quiere y tiende a correr los límites permanentemente. Pero los jueces son controlados, tienen tribunales de alzada, son corregidos, son retados. La manera de corregir o de controlar al juez es el Consejo de la Magistratura, que es donde se examina su conducta. ¿Y el camarista? En donde se le puede poner un jury de enjuiciamiento y donde se lo puede retirar de su función por mala praxis. Ese es el ámbito. Y la verdad es que nosotros necesitamos tener un Consejo de la Magistratura que tenga agilidad, en donde participen no solamente quienes están vinculados al ámbito de la justicia o los dirigentes políticos a través del Parlamento, sino también la propia sociedad civil, y tiene que ser un ámbito de dinamismo en el trabajo y que permita que las mayorías que se constituyan no sean corporativas, de que efectivamente cuando un juez tiene una mala conducta sea retirado de su cargo, porque si no se confunde, son todos malos. Y cuando todos son malos, nadie es malo. ¿Pero no cree que el sistema es perfecto en cuanto al control? Que por ahí hay una Cámara de Apelaciones, un tribunal de alzada que lo puede corregir, que lo reta, que lo fundamenta, que le dice, usted hizo esto mal, hágalo de esta manera. ¿No cree que hay un control? Lo que fallan ahí son los jueces. Dentro de la misma justicia, las alzadas no están pensadas para controlar al juez. Están pensadas para tutelar el derecho de aquel que esté el justiciable. Muy bien, está bien. Y de paso, corregir lo que hizo mal el juez. Sí, para corregir al juez está el Consejo de la Magistratura. Bueno, pero eso ya es para tomar una actitud definitiva, sacarlo, suspenderlo, echarlo. Pero es lo que tenemos que hacer. Eso es punitivo. Pero digo, el juez está controlado. Pero tiene que existir una... No está controlado. En la alzada usted no controla al juez. En la alzada lo que usted hace... Cuando le corrige un fallo, ¿cómo hace? Lo que usted está haciendo en la alzada es que aquel que está requiriendo de la justicia tenga la oportunidad de completar su requerimiento con las alzadas. Eso es para el justiciable. Las conductas de los jueces, el desempeño de los jueces, usted lo corrige o lo mira, lo advierte en el Consejo de la Magistratura. Yo hablaba del fallo. De todas maneras, además, porque no es solamente el fallo lo que hay que controlar de un juez, digamos que para eso la Cámara Revisora revisa si un fallo conforma de... No era que el juez hablaba por su fallo. Después
No, sí, pero Y después entonces, está todo el funcionamiento del juzgado, las investigaciones, Bueno. toda la producción de las pruebas, todo ese tipo de las conductas que, como dice Paula, que lleva el juez, que eso lo juzga el Consejo de la Magistratura y que realmente no son juzgados por las cámaras, porque la Cámara en realidad No, lo que revisa dice es la doctora que si eso es una aplicación correcta o no del derecho. Saca, a mí me parece un tribunal de alzada. Cuando te corrige un fallo, que a veces lo cambia rotundamente, Mira, está corrigiendo un mal fallo. Pero Sí, yo cuando pero veo un una juzgado, actitud de un mal fallo. yo llego a un juzgado Claro, y me pero- encuentro con que en la mesa de entradas hay una cola de 20 abogados esperando, haciendo cola para ver un expediente, se muestra que ese juez no trabaja bien. Ahora eso no lo juzga la Cámara, lo tiene que juzgar el Consejo de la No, no estoy Magistratura, hablando que de es que quien juegue determina nada. si ese juez Revoca un trabaja fallo bien o que no. es injusto y que es malo, por ejemplo. Muchas veces lo que hace es un reproche al juez, Mucho reproche. pero lo que no tiene es el correlato de enviarlo al Consejo de la Magistratura. No, Entonces eso no, ahí es el castigo ahí que se tiene. corta. El derecho disciplinario, lo que es la disciplina de responsabilidad, la aplica el Consejo. No, yo no hablaba de disciplina, Pero digo, el estamos- tema democrático del fallo. De todas Sí, maneras sí, coincidimos con Graciela que quizá habría que modificar la ley del Consejo de la Magistratura. Porque si no, Porque, hay que castigar permanentemente. Si de verdad hay que mandar al Consejo de la Magistratura, al Colegio de Abogados, al Consejo de Periodistas, al Colegio de Periodistas, al Consejo de Diputados, que la verdad estamos castigando al argentino, pues es malo en todo, no hay, Hay un nada montón de cosa que... jueces y no todos son malos. Eso ¿Cuántos es- son buenos? No, hay Bueno, un no montón de sé, buenos. hay un montón de buenos. Hay un montón de buenos jueces. ¿Cuántos? Especialmente ¿Cuántos los son jueces federales hay que prestarle Dígame un mucha juez que atención. le parezca bueno, impoluto y que diga, con este pongo la mano en el fuego. A mí me parece, Servini de Cubría una jueza Una. muy honesta. ¿Cuántos más? ¿Cuántos jueces hay? Yo conozco muchos jueces laborales muy buenos. Bueno, ¿Cuántos? Dame laborales, nombre, civiles, Bueno, estoy hablando está de los bien. federales. Doctora ¿Lo viste, Ferman, Manu? por ejemplo, es una muy buena. Bueno, viste, ahí sacamos dos jueces, pero está bien, bueno. ¿Está enojada? No, ¿no? No, para nada. ¿Por ¿Para? qué? No, porque siempre está serio. ¿Tiene No. miedo usted? Sí, a usted le tengo miedo que me mete un cachetazo como Kun, que no, eso no va a pasar. No, lo que quiero es hablar de López, porque López para mí es el disparador. Estoy acá. López para mí, que parece una anécdota, es el disparador de lo que mucha gente dijo ayer, terminó una cosa. No sé por qué tomaron esa metáfora y dijeron, bueno, ayer nos dimos cuenta. Hoy encontré un muchacho acá que me dijo, ayer me di cuenta. Toda esta cosa épica que teníamos se terminó, pero así de la noche a la Igual mañana. yo Déjame hacer corte. te digo, Mauro, ¿sabés qué me Vamos hace a discutir. acordar? A esas mujeres que el marido un día llega tarde, al otro día tiene una reunión de trabajo, al tercero aparece con la corbata por acá y con labios pintados y dice... Está bien. Y un día lo ve con otra mujer, dice, me di cuenta, mi marido era infiel. Digo, la verdad, los kirchneristas que recién bien, ahora está se bien. dan cuenta de lo que pasa me hace acordar de esa mujer. Es una buena Bueno, pero metáfora. ¿Cómo eso- se ve que eso- sabe de esas cosas vos? Ese es el Yo, impacto. personalmente no, pero Perdón, tengo un te amigo de un recortaste, amigo de un me primo. cortaste. ¿Qué? Ese es el impacto de la flagrancia. Claro. ¿eh? Eso produce. Por supuesto, la flagrancia, cuando el delito se comete en flagrancia, es cuando el delito impacta. Ahí no hay ninguna posibilidad de excusas, de relevamientos, de nada. Ahí está el delito. Está el hombre en situación de delito, con una cantidad de dinero que inexplicablemente lo tiene, habiendo desempeñado un cargo y habiendo, por sobre todas las cosas, administrado cerca de 100.000 millones de dólares de los argentinos, por decisión política de un gobierno. Entonces, a mí la verdad es que ahora que todo el mundo corra al cuerpo porque hay un delito de flagrancia sobre un funcionario público, tampoco me convence mucho, ¿no es cierto? Porque realmente no haber visto lo que estaba sucediendo, usted va a cualquier librería, se mete y agarra cualquiera de los libros que tengan títulos contemporáneos, que hay producción al por mayor, y encuentra el Graciela, sistema. Y que el bloque del Frente para la Victoria siga protegiendo a Debido, ¿no? Sí, en Terrible. algo tan, hasta yo diría, hasta inocuo como es tratar una resolución para decir, permitimos que en caso de que la investigación requiera un allanamiento, se lo pueda allanar. Porque lo que se intenta tratar hace algunas sesiones es un proyecto de resolución habida cuenta de que la ley de fueros para algunos jueces parece ser que no está lo suficientemente clara. A ver, todos sabemos que la Argentina constitucionalmente no tiene prerrogativas No. de sangres ni de fueros, pero hay jueces que parece que necesitan en una investigación penal que los diputados les digamos allanen. De todas maneras, el que se esconde a través de fueros o algo tiene algo para ocultar, ¿no? Porque la verdad que Debido debería ponerse a disposición de la justicia y autorizar él directamente el allanamiento y evitarnos este trámite que estamos queriendo hacer Bueno, acá. ya discutimos. A lo mejor tener una accidentología vial en el país es Mazuco Live.